La verdad sobre el counseling. ¿Qué comprendemos como counseling? Primero, pues ese es un proceso de acompañamiento a la persona que tiene alguna dificultad particular. Este proceso de acompañamiento se trata de asesorar y de aconsejar a esa persona para poder reencauzar el potencial que puede tener y de una u otra forma que está escondido, ya sea por esa dificultad o por el contexto en donde se desenvuelve. Ahora bien, dentro del counseling, dentro de ese proceso, tenemos al counselor y al counseled. El counselor es el asesor, el quien da el consejo, a quien se busca para ir a verificar si necesita algo. El counselor es el asesorado, el quien pide un consejo, el que está teniendo esa dificultad particular. Ahí es donde empieza el proceso de counseling. ¿En dónde lo podemos aplicar? Hay dos situaciones en las que se pueden, pues, verificar. Primero, en el desarrollo personal, centrado siempre en la persona, en cómo se siente, en qué es lo que tiene, cómo poder cambiar esas dificultades, afrontarlas y reencauzar ese potencial que tiene la persona. Y el counseling para el desarrollo institucional, siempre también centrado en la persona, pero de manera global. El cómo se siente, en dónde está, el cómo está y el qué es lo que siente. Ahí es donde se puede aplicar el counseling. Seguidamente, dentro de esta aplicación, como habíamos mencionado, se centra en la persona. ¿Sí? Primero, lo importante de esto es el concepto de sí mismo, la aceptación que pueda tener y qué es lo que piensa tanto el cónsul como el cónsulor de sí mismo. Decir qué es lo que necesita. Ese es como el primer paso para llegar al proceso. Aceptar. Aceptar si necesito ayuda y entonces la busco. Luego hay una situación que es la condición de valor. La persona vale por el hecho de ser persona. No es menos por no compartir los mismos valores que yo tengo, sino que es tratar a la persona por la condición de valor que merece por ser persona. Y luego ese proceso nos lleva a la valoración personal, a que como este proceso se centra en la persona más que en un proceso educativo o en un proceso de sanación, sino que en un proceso de sentir, del sentimiento de la persona. Con eso pasamos pues al uso del sí mismo del counselor. Recordemos que el counselor es aquel que da el consejo, al que busca el counselor para poder sentir ese apoyo ahí. Y lo primero, pues es, como habíamos mencionado, la autoaceptación de qué es lo que soy, qué es lo que tengo para ofrecer. El aprender a ser genuino es considerado a que el cónsul lo vea como alguien honesto, alguien en que pueda confiar, alguien en que tenga la capacidad de escuchar. Ahí se crea una relación saludable entre entre el cónsulor y el cónsul. En ese momento de ver básicamente la honestidad y podría pues tratar la manera del acercamiento poco a poco.
Para el proceso es bien necesario la empatía. La empatía, eh, ¿qué es lo que, qué es lo que debemos tener en cuenta en la empatía? Es la disponibilidad en el tiempo necesario, cuando sea necesario, estar para la persona. Es estar allí, es darle ese tiempo, ese espacio para que se sienta bien. Comprender a la persona que está pasando por un proceso difícil, comprender a la persona hace que no solo ponerse en los pies de la persona, sino que sentir lo que está sintiendo la persona. Esto lo que va a generar es como una conciencia en el cónsul para decir, aquí es donde necesito ayuda, aquí es donde realmente quiero eh, pues ese consejo. Todo se logra en ese caso a partir de la empatía. Luego, pues tenemos una consideración positiva incondicional hacia la persona. Como habíamos mencionado, el valor de la persona, valorarla como es, ¿sí? A pesar de que no tenga nuestros mismos valores, valorarla por el hecho de ser persona, porque merece la valoración personal. Ser cálido con la persona, estar en el momento adecuado y tratar de estar en el problema, de sentir el problema y, y que la persona no sienta o no piense de que no le importa lo que le estoy contando, sino que sentir con esta persona. Y no poner condiciones. Es muy importante no poner condiciones. Eh, Condicionar a la persona hace que se crea una barrera de comunicación ante el cónsul y el cónsul. Luego tenemos el paso a la congruencia. Digamos que este va a ser como el último paso, pero no menos importante, sino que dentro del problema que me está contando el cónsul debe haber algo que es la resonancia. La resonancia es como aquel eco de lo que me está contando esta persona, como que si yo ya lo hubiera vivido con base en mi experiencia y lo puedo sentir y puedo decir qué haría yo ante esa situación o mejor aún, qué hice yo cuando estuve en esa situación, si se da el caso en el cual yo estuve ahí. Recordemos que para tener congruencia, esas respuestas que damos a partir de la experiencia tienen que ser firmes, sólidas, honestas, para que crea lo que está escuchando el cónsul. Luego tenemos el paso de la metacomunicación. Recordemos que todo comunica. El cómo nos expresemos, el qué estamos hablando, el cómo lo estamos diciendo, los gestos, las posturas, todo eso entra dentro del proceso para que tenga la persona como la facilidad de expresarse y tenga esa confianza necesaria para contar, para abrirse ante la situación y poder así sentir junto a la persona y darle una solución y reencauzar el potencial de la persona. Este es un resumen de lo que se dedica, que es la verdad sobre el counseling. Dentro de las referencias que tuve a bien, pues es el curso, el libro del curso, La verdad sobre el counseling, de la Universidad del Istmo de Guatemala, de la profesora Velázquez. Agradezco mucho su atención. Hasta pronto.